Hola a todos, como vieron en el video anterior, el invierno estaba por terminar y haciendo su último esfuerzo por enfriar la ciudad de Pekín. Poco después de que la nieve se había derretido, decidimos ir a uno de nuestros parques favoritos. El parque Yuyuantan es famoso por el Festival de Sakuras, que se celebra anualmente a inicios de primavera. Desafortunadamente, el inusualmente largo invierno había tenido un efecto en el florecimiento y terminamos viendo más personas que árboles, todas enfocadas y haciendo cola para tomarse una foto con los pocos árboles que sí habían podido florecer. Un poco abrumados por la muchedumbre, salimos del parque en búsqueda de un buen helado y con la determinación de aprovechar el día al máximo. Al llegar a la supuesta ubicación, no pudimos encontrar la heladería, tan solo un centro comercial abandonado. Es raro ver un lugar tan abandonado en Pekín. Hizo un fuerte contraste con el parque tan lleno de gente. Sin embargo, esto nos permitió oír a la distancia música. Nuevamente con ganas de querer aprovechar el día, decidimos buscar el origen de esta. Llegamos a un lugar con más gente y para gran sorpresa nuestra, encontramos la heladería que habíamos estado buscando y nos sentamos a escuchar a los cantantes y músicos. Resulta que este sitio estaba a las afueras de una plaza de conciertos famosa y que muchos artistas independientes van a los alrededores de esta plaza a expresarse. El día siguiente, pasé la mayor parte de la mañana tratando de adaptar una receta de pollo a la brasa a los ingredientes disponibles en China. Luego fui a un taller cercano donde hay varios costureros, zapateros, fontaneros y otros mil oficios. El siguiente día, invité a unos amigos a mi casa para que vinieran el fin de semana y poder comer juntos el pollo a la brasa que tenía planeado preparar. El 4 de junio me desperté temprano para comenzar a aderezar el pollo y hacer el ají pollero que tanto nos gusta en Perú, tan solo para recibir una terrible noticia a finales de ese día. Habían detectado un caso de COVID en el edificio en el que trabajo y nos tendrían que someter a todas las personas del edificio y a las personas que residían con ellos a una cuarentena obligatoria y controlada. Naturalmente postergué la reunión con mis amigos e intenté prepararme para lo que vendría. Y respecto al pollo, me había preocupado más por comprar un pollo grande, ya que en China los pollos son muy pequeños y jóvenes. Pero parece que me dieron un pollo físico-culturista porque al momento de comerlo estaba más duro que un zapato. Y eso que el pollo a la brasa no es un plato complicado. Es cuestión de encontrar un buen pollo, aderezar y controlar el horneado con cuidado. Pero lección aprendida, eso es todo. Volveremos por la revancha luego. A ver, el momento de la verdad. Ha salido un poco duro el pollo. El bronceado está bien, pero... el sabor está bueno. Pero está tieso.
Nunca comí un pollo tan duro. Las papas están perfectas. Con la crema pollera. Hay que probar de nuevo. Una vez terminada la cuarentena, decidimos celebrar nuestra libertad con una segunda visita a Yuyuantan. El parque Yuyuantan, que significa lago profundo de jade, ha sido una atracción turística popular desde la dinastía Liao en el año 907. Sin embargo, el famoso lago fue construido y llenado en 1773 durante la dinastía Qing, pero fue olvidado y posteriormente se secó. En 1960, el gobierno municipal de Beijing conectó el lago al río Yongding y fue recién en los años 90 que el cerezo o sakura fue plantado masivamente. Esta vez tuvimos más suerte, dado que era un día de semana, no habían tantas personas como de costumbre. Incluso el lector del quórum decía que solamente habían 14.000 personas. Solamente. Y pasamos una tarde amena rodeados de la naturaleza. También nos acompañaron los patos mandarines, que suelen pasar el inicio de la primavera en el este asiático. Sin embargo, mis ansias de salir de casa no habían sido satisfechas. Y ese fin de semana tuvimos un pequeño viaje al lago Jinhai-hu. Al salir de la ciudad, muy pronto empezamos a ver desde el bus cómo el gris citadino se convertía en verde rural. Como habíamos partido tan temprano, no nos dio tiempo de desayunar, así que ni bien vimos un stand de jianbing o panqueque chino, nos acercamos para comprar nuestro desayuno. Ubicado en el norte de la aldea de Haizi y en el lado este del distrito de Pingwu, el lago Jinhai está a unos 85 kilómetros del centro de la ciudad de Beijing, sentado en la punta de un triángulo que conecta Beijing, Tianjin y Tangshan, y rodeado por montañas en tres lados, al este, oeste y norte. También es conocido como la Laguna del Mar Dorado, y está cercana a una montaña conocida como la Gran Colina de Oro, rumoreada por ser rica en oro. En el centro del lago hay una isla llamada Pipo. Tomamos un pequeño ferry para poder acceder a esta isla y al llegar sentí un gran alivio. Acá ya no se escuchaban tanto los gritos de las personas o los motores de los autos. Caminando por la isla, encontramos un gran árbol cerca de la orilla y decidí tomar una siesta en la sombra. Originalmente, no habíamos pensado quedarnos a pasar la noche, pero aún había sitios por explorar en los alrededores, así que nos hospedamos por la zona. Nos despertamos temprano la siguiente mañana para ir al Gran Cañón de Jingdong. No se compara a otros cañones en el mundo, pero eso no resta que sea un lugar bastante encantador.
El paisaje natural contiene ríos, lagos y montañas maravillosas, que en ocasiones parecen lanzas o espadas clavadas en la tierra. Además, tomamos el teleférico para poder llegar a la cima de la montaña más alta y poder ver el paisaje desde un punto de vista más amplio. Al revisar los videos y fotos de estas últimas semanas, solo se me viene algo a la mente. El tiempo no espera a nadie, y sea en un parque lleno de gente, fallando un proyecto personal o encerrado en mi departamento, quiero disfrutar mi tiempo al máximo.